La información genética está codificada en pequeñas unidades llamadas genes. Estos genes son los encargados de determinar características fenotípicas y genotípicas de los individuos, como por ejemplo el tamaño y el color de las plumas, color del cabello, de los ojos u otras características. Muchos genes compuestos de material genético constituyen los cromosomas, que tienen dos brazos unidos por un centrómero. Estos pueden ser metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. La manera de cómo se expresan estos genes es en el momento de la reproducción, ya sea asexual o sexual, de forma hereditaria. Cada especie tiene un número de cromosomas específico que son autosómicos y un par sexual. Las subunidades de nucleótidos pueden estar en cualquier orden, pero las secuencias son las que codifican la información genética. El mecanismo de duplicación del DNA es la replicación, transcripción a RNA y traducción a proteínas. Este es el modelo descrito por Watson Crick de la estructura del DNA que mi compañera les explicará. Cada molécula de ADN está constituida por dos bandas o cadenas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una serie de escalera retorcida llamada doble hélice, como la vemos a cada extremo. La doble hélice está compuesta por una molécula de azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato, y 4 bases nitrogenadas como lo son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Entre ellas, diferenciadas de diferente color cada una, forman puentes de hidrógeno donde se complementan la adenina y la timina y viceversa, y la guanina y citosina y viceversa, mediante 3 puentes de hidrógeno. Los extremos de cada una de las hebras de ADN son denominados 5', o 5-fosfato, y 3-hidroxilo. Las dos cadenas se alinean de forma paralela en direcciones inversas, como lo sería en este caso 5 y 3 y viceversa 5 y 3. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Tiene cadenas que forman las macromoléculas, es decir, los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de nucleótidos: los ribonucleicos, que forman ácidos ribonucleicos, pues el ARN, y los desoxirribonucleicos, que forman el ácido desoxirribonucleico, el ADN. La estructura de los nucleótidos, está el azúcar, que el azúcar es de 5 carbonos en la cadena de polinucleótidos. Tiene una posición central que conecta el carbono con uno o más grupo fosfato. El azúcar se une por una serie de enlaces llamados enlaces fosfodiéster. Los átomos de carbono del azúcar se denominan cada uno como 1', 2', 3', 4', 5'. Y las bases nitrogenadas se unen al carbono 1' y los grupos fosfato al 5'. Los grupos fosfatos son anillos fusionados de carbono y nitrógeno, y en una cadena de polinucleótidos pueden unirse uno o varios grupos. El grupo fosfato se conecta al primer grupo del azúcar, que es el 5', a través de los enlaces de fosfodiéster. Ambos son largas cadenas de nucleótidos repetidos. Hay una adenina, citosina, guanina y timina en caso del ADN, y en el caso del ARN encontramos, en vez de timina, uracilo. Los nucleótidos son los componentes estructurales básicos del ADN y del ARN, que esencialmente son ensamblados individualmente por la célula y después se encajan juntos en el proceso de la replicación en el caso del ADN, o en lo que llamamos procesos de transcripción o de producción en el ARN. La adenina es una molécula de ADN y ARN, las cuales la adenina interacciona con la timina de la hebra opuesta, formando así la doble hélice de ADN. La adenina también está presente en otras partes de la célula,
no solo en el ADN y en el ARN, también forma parte de la molécula de adenosina trifosfato, la fuente energética de la célula. Por lo tanto, la adenina juega un doble papel en la célula, sirve para construir ADN y ARN y también se utiliza para almacenar energía en la célula. Su fórmula es C5H5N5, que es un derivado de la purina, es una base púrica en la que un hidrógeno ha sido sustituido por un grupo amino. La timina es un compuesto orgánico que consiste en un anillo heterocíclico derivado de la pirimidina y un anillo bencénico con 2 átomos de carbono, sustituidos por átomos de nitrógeno. Su fórmula condensada es de C5H6N2O2, siendo una amida cíclica y una de las bases nitrogenadas que conforman el ADN, debido a que ésta no se encuentra en el ARN. La citosina es un compuesto orgánico llamado base nitrogenada que pues forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos, responsables de la transmisión de herencia genética. El ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Es un derivado pirimidínico con un anillo aromático y un grupo amino en posición 6 y un grupo cetónico en posición 2. La guanina es una base nitrogenada púrica que su forma molecular es C5H5N5O. Y los uracilos, el uracilo es una pirimidina de las 5 bases nitrogenadas que forma parte del ARN y el código genético. Esta representa con la letra U, que su fórmula molecular es C4H4N2O2. El uracilo reemplaza en el ADN a la timina, que es una también de las bases nitrogenadas que conforman el ADN. Al igual que la timina, el uracilo siempre se empareja con la adenina mediante 2 puentes de hidrógeno que le falta al grupo metilo. Bueno, a continuación veremos los tipos de ADN según su estructura. Pues los más importantes está el ADN tipo A, el ADN tipo B y el ADN tipo Z. Esta diferencia se da por la organización y el plegamiento que tienen las bases nitrogenadas. Primero, el ADN tipo A es un ADN extrógiro, quiere decir que su giro es hacia la derecha. Pues como pueden observar acá, es un ADN mucho más corto, es más ancho, es más estrecho y más profundo. Esto se da porque, pues entre otras cosas, su grado de torsión es de 32 grados y la diferencia o la distancia entre las bases nitrogenadas es de 2 a 2,5 Armstrongs. Otra característica es que este ADN tiene un bajo grado de hidratación, ya que entre los surcos, en los surcos entre cada base nitrogenada admite máximo 5 moléculas de agua. Eso le da un grado de hidratación de entre 65 y 70%. El número de bases nitrogenadas por cada vuelta es de 11 pares. Y este ADN lo podemos encontrar en los procesos de transcripción del ADN cuando pasa a ARN mensajero. Bueno, ahora el ADN tipo B. Este tipo de ADN es el más común y además fue el modelo propuesto por Watson y Crick. Entre sus características tenemos que es un ADN dextrógiro, al igual que el ADN tipo A. Tiene 2 cadenas antiparalelas, las cuales en su exterior podemos observar los grupos azúcar-fosfato y en su interior las bases nitrogenadas. En su estructura podemos ver que es más uniforme y pareja, con un ángulo de torsión de 36 grados. En sus surcos se puede observar que son mucho más amplios que los surcos del ADN tipo A. Esto le permite una mayor entrada de agua y por lo tanto tiene un mayor grado de hidratación. El grado de hidratación de este tipo es aproximadamente un 90%. Por último, podemos destacar que este tipo de ADN posee 10 pares de bases nitrogenadas por cada giro completo. Por último les hablaré sobre el ADN tipo Z.
Este ADN, a diferencia del ADN tipo A y el ADN tipo B, es un ADN levógiro, quiere decir que gira hacia la izquierda. Normalmente este tipo de ADN es observado in vitro, normalmente en secuencias alternadas entre desoxirribonucleótidos de guanosina y desoxirribonucleótidos de citidina. Como pueden observar en su estructura, es mucho más largo, es muy disparejo, tiene sus surcos mucho menos estrechos, mucho menos profundos, lo que quiere decir que, pues, al igual que la es un poco menos hidratado. Su ángulo de rotación es de menos 30 grados. Y por último, por cada giro tiene 12 pares de bases nitrogenadas. Una de las importancias del ADN es que es el encargado de mantener a través del código genético información genética necesaria para crear un ser vivo similar a aquel del que proviene. Controla y coordina todas las actividades y funciones celulares. El ADN es la macromolécula que porta los genes, que son los que codifican las proteínas. El ADN tiene la propiedad de duplicarse durante la división celular para formar dos moléculas idénticas, para lo que necesita que el núcleo celular existan nucleótidos, energía y enzimas. Gracias al modelo de doble hélice del ADN, es el que lleva la información genética a la célula, ya que unidades de ADN llamadas genes son las responsables de la transmisión de las características de una célula a otra en la división celular. Los genes se localizan a lo largo del cromosoma. El ADN es el bloque de construcción de todos los organismos. Busca mutaciones en el ADN. Ayuda a descubrir la razón por la que algunas personas desarrollan ciertas enfermedades mientras que otras permanecen libres de ella. El descubrimiento y el estudio del ADN ayuda a los médicos e investigadores a encontrar la manera de probar y tratar enfermedades. Comprender el ADN también tiene un potencial de ayuda a los científicos a encontrar forma de producir fármacos que se adapten a la estructura genética de un individuo. Algunas mutaciones que se pueden encontrar en el ADN es cuando una célula se está multiplicando, hace una copia errónea y en ocasiones, pues al momento de que la célula lee el ADN, pues no lo lee de la misma forma. La célula termina leyendo un gen del original. A los errores de copia del ADN se les denomina mutaciones. Hay mutaciones que resultan beneficiosas, pues por ejemplo hacen que una planta sea más resistente a los insectos. Otras provocan daños que se pueden corregir, pero a veces las mutaciones pueden causar enfermedades conocidas como enfermedades genéticas. Lesiones o daños fortuitos en el ADN. Se pueden presentar 3 lesiones o 3 tipos de daños fortuitos en el ADN. Despurinización es el primero, ruptura del enlace glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar, al que una unidad con pérdida de adenina o de guanina sufre como consecuencia la aparición de sedes de apurínicas. La segunda, desaminación, consiste en la pérdida de grupos aminos. La tercera, daños oxidativos en el ADN. El metabolismo aeróbico produce radicales superóxidos, peróxido de hidrógeno e hidroxilo. Estos radicales producen daños en el ADN y una de las principales alteraciones que originan a la transformación de la guanina, que aparece con la adenina, recibe un nombre, esta alteración del ADN produce transversiones de la timina cuando se convierte en glicol de timidina.
Chao.